¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal, programa número 63 de este ciclo que se emite a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada y para todo el país a través de forumjuridicofiscal.com.ar. Estamos en nuestro tercer año y este es el tercer programa de este ciclo 2015. Saben ustedes que estamos a través de las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y como acabo de decir también en nuestro sitio exclusivo donde además de que se pueden ver cada uno de los programas hay oferta educativa muy interesante y también novedades recientes en lo que es el ámbito tributario. Me parece que es imperdible la posibilidad de visitar la página una y otra vez. Hoy tenemos realmente un muy buen programa, este tercero íntegramente realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la presencia y la colaboración de nuestro productor ejecutivo allí en la capital federal, el doctor Ricardo Ferraro, y además qué pasó en la semana, este micro muy importante para conocer lo relevante, lo último que ha ocurrido en la República Argentina. En la primera entrevista del día de hoy nos vamos a encontrar con un especialista en lo que es el sector agropecuario para hablar de la presión fiscal. No es un tema menor la presión fiscal en el sector agropecuario, muy importante realmente, y nosotros vamos a estar a través de la entrevista del doctor Ricardo Ferraro con el doctor Santiago Sáenz Valiente, presencia muy importante para hablar de este tema. Explicábamos también en el programa anterior que acaba de presentar su libro, por eso le mandamos un saludo también por ello, Los impuestos del campo en criollo, muy recomendable realmente. Vamos al doctor Santiago Sáenz Valiente en Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con el director de la obra, el doctor Santiago Sáenz Valiente. Con él colaboraron Hugo Rossi, Luciano González Bonorino, Gabriel Larrabe y, obviamente, como autor, también Santiago Sáenz Valiente. La verdad que es un libro sumamente original, Santiago, tengo que decirlo. Lo he leído con la rapidez de la oportunidad porque esto recién está saliendo y realmente para el productor y para el profesional va a ser sumamente útil. Bueno, a lo mejor estamos haciendo un intercambio de halagos, pero ay, qué lindo esto. No, esto es verdad. Verdaderamente es un libro distinto para el campo. Primero te felicito. Gracias, Ricardo. Siempre viniendo de vos, realmente es todo un halago y seguramente supongo que será sincero, pero porque supones bien. Como sos vos. Supones bien. A ver, el tema que hicimos con esto, cubrir un espacio donde la literatura que hay, y frondosa hay mucha, incluso con Osvaldo Balán hemos trabajado mucho también en otros libros, incluso ahora hay un libro nuevo que está sacando Schindel, donde también participamos con Osvaldo, y el famoso libro nuestro de los impuestos del agro. Estamos en la parte de ganancias. Claro, bueno, por eso sí, porque hay unos cuantos profesionales que estamos involucrados allí, que son libros excelentes, que son libros técnicos, muy útiles y necesarios para el profesional. En este caso quisimos apuntar al productor, creemos y consideramos que el productor debe tener un conocimiento mínimo, básico, imprescindible, esencial, para poder conversar con su profesional, con su contador, con su abogado, donde pueda tomar decisiones y que no las tomen por él. Hay demasiadas cuestiones hoy jurídicas dando vueltas y que implican una inseguridad jurídica fuerte para el productor agropecuario y aparte una presión fiscal muy elevada que el productor tiene que saber qué paga, por qué paga determinado impuesto. El segundo capítulo, si no me equivoco, habla de precisamente presión fiscal. Bueno, particularmente el tema de presión fiscal está... Me gustaría charlar de ese tema. ¿Cómo no? Está por las nubes. O sea, la última información que ha dado FADA en marzo del 2015 es un porcentual que se queda al Estado Nacional, Provincial y Municipal de la renta agrícola
en un 88,6%. Y esto quiere decir que hay una rentabilidad de 12. Bueno, no ni siquiera, porque depende. No hay una rentabilidad. Claro. El tema es la combinación y cómo se forma esa cifra. Porque, por ejemplo, del maíz, depende de las zonas y depende de los rindes, ha llegado a haber una presión fiscal del 130%. Es decir, sí señor, tengo que poner plata para sembrar maíz. Yo tengo los costos del maíz, cosecho, vendo y pago todos los impuestos, y pagando todos los impuestos tengo un 30% de más que tengo que abonar para pagar los impuestos. Justamente porque hay una gran, no solo cantidad de impuestos, con porcentuales elevadísimos, empezando por los derechos de exportación, los impuestos a la producción, diría yo, sí. Sumado a todo el esquema que vos conocés de el impuesto a las ganancias sin ajuste por inflación, que eso está haciendo estragos. Tenemos también, por supuesto, los efectos nefastos del impuesto a valor agregado, y que Osvaldo habló del tema también, que creo que es muy importante el tener en cuenta que no es neutro el IVA para el agro, por la propia alícuota diferencial y por la existencia del registro fiscal de operador de granos y por la falta de devolución oportuna de plazos que el propio fisco se dispuso. Oye, vos ahí me estás queriendo decir que hay digamos que hay costos no solo financieros, sino que hay que absorber otros costos que se generan del propio valor agregado. Por supuesto. Se te convierte en costo lo que podría ser crédito. Bueno, a ver, depende de los casos, sí, porque puedo tener un saldo a favor llamado técnico, ¿no? Sí, sí. Pero a lo que me refiero es que FADA, que hizo este análisis, hay cultivos donde dan un 90% se lo lleva el Estado Nacional, Provincial y Municipal, y hay cultivos donde se lleva un 120%. Y en el caso del agro es necesario hacer maíz por el tema de la rotación. Entonces, este porcentual vino aumentando. El año pasado estaba en el 82%, el anterior estaba en el 74% aproximadamente, con lo cual el tema es dramático realmente, porque incluso hay muchos productores que no saben que están perdiendo plata. ¿Cómo puede ser que no se sepa que pierdan plata? Eso no lo saben. Y no lo saben porque en realidad no hacen bien las cuentas, se descapitalizan, toman préstamos con tasas muy elevadas, con lo cual la presión fiscal, yo creo que en general en la Argentina está por las nubes, pero en el caso puntual del agro, en muchos casos, digamos, equivale a 4 veces la presión que recae sobre el resto de la economía. Bueno, a nivel general, digamos, la presión medida en los 3 niveles, y eso más o menos ronda el 42% hoy día, digamos, el promedio general, ¿no? Ahora, estás casi duplicando. Pero vos estás, y Ricardo, en algún caso triplicando. No, pero vos estás pensando, Ricardo, perdón, ¿no? Vos estás pensando en el porcentaje sobre el Producto Bruto Interno. Sí, exactamente. Claro, yo no digo eso. Sí. Cuando hablamos del 88% no hablamos de eso. Hablamos de un mundo en el país de la maravilla sin impuestos, renta toda para el productor, y el otro mundo con los impuestos aplicados. De esa renta total, el 88% se lo lleva al Estado. Eso es lo que quiero decir, que no es lo mismo el porcentaje sobre el Producto Bruto Interno, claro, no. Porque en realidad hay muchos que no pagan. Claro. Entonces, cuando te recae a vos, viene con toda la ley, ¿no? Acá hay un tema de fondo, justamente, más allá de todo, y bueno, todos los impuestos que conocemos que están afectando, el impuesto a las ganancias con estas distorsiones que hablamos, el impuesto a la propia producción, el impuesto a los débitos y créditos, los efectos del impuesto a valor agregado, el impuesto a los ingresos brutos. Todas estas cuestiones que le pegan muy fuerte al productor y la mochila está cada vez más pesada, lo que termina sucediendo es que hay muchos productores que evitan pagar los impuestos, con el riesgo terrible que eso implica, de que además les caiga la ley penal tributaria encima, y sumado también a los costos de administración, justamente por los regímenes de información, que son muchos y contienen un peligro inminente. Pero lo que me parece que es indispensable, y esto pide a los gritos, una
cambio en la estructura tributaria absoluto que cumpla los principios esenciales, y no estoy hablando de los principios esenciales tributarios, ni pretendo eso. Los constitucionales. Bueno, constitucionales. La equidad a la base de las cargas públicas, Ricardo. Exacto. Y esto es un verdadero problema. El derecho de propiedad está en nuestra propia Constitución Nacional. Y esto está haciendo estragos porque no estamos creciendo como país, y en el ámbito agropecuario, en el desarrollo de la producción, que podemos llegar a 440 millones de personas en el mundo para alimentar, y estamos apenas pasados los 100 millones de toneladas de producción cuando podríamos estar arriba de las 160. Entonces, eso es una proyección. Es una proyección que no la digo yo, las hacen las entidades, entre ellas Maizar, Axoja, Argentrigo. Entonces, el problema es que justamente la altísima presión fiscal está erosionando, digamos, no solo la economía del propio productor, sino del propio país, porque uno de los problemas más graves que tenemos hoy son los derechos de exportación, que reducen la base de los principales tributos coparticipables, ¿no? Vos compartís esto, como es ganancias e IVA, y por lo tanto no está llegando, digamos, esa riqueza a los pueblos donde se genera la misma. Sí, se bajan las bases. Achican la coparticipación. Sí. Achican la coparticipación. Sí. Y además, los impuestos a la producción, estos famosos derechos de exportación, mal llamadas retenciones, que nunca supe por qué le decían de esa manera, vos fijate que no tienen en cuenta los costos. Y todos los productores tienen costos distintos, con lo cual es absolutamente inequitativo. No se tiene en cuenta lo que es la capacidad contributiva de cada uno. Es decir, pero tu idea es que los derechos de exportación no deberían existir. Mi idea es que a los de la soja hay que hacerlo en forma progresiva. Y mi idea es a que el resto de los derechos de exportación no debieran existir, y además de no debieran existir, creo que en última instancia la recaudación no se resentiría. Y hay cálculos concretos de entidades como la IERAL, entidades como ACREA, como FADA, que tiene, y ACREA mismo tiene análisis muy profundos, donde demuestran que la recaudación se recuperaría, porque la producción sería mayor. Entonces, por mayor producción. Por mayor producción. No dentro de la propia recaudación, digamos, porque otro impuesto genera lo que no está generando, sino por mayor producción. Absolutamente. Yo creo que la solución en la Argentina es reducir los impuestos. Y vos te acordás de nuestro amigo Laffer, ¿no? Sí. Y Laffer tenía mucha razón cuando hizo la curva. Y dijo, en determinado punto, la recaudación empieza a bajar. Y empieza a bajar porque empieza a haber evasión. A ver, acá, y eso que hicimos también con el libro, es lograr una educación tributaria. Ir educando, el productor tiene que ir conociendo los diferentes impuestos, insisto, porque tiene que saber qué impuestos paga. Y además hay que hacer una educación tributaria a nivel primario de todo el país, un plan a eso creo que es una gran asignatura pendiente que tenemos. Absolutamente. Hay muchas cosas que deberíamos empezar desde el colegio primario, y una de ellas es empezar a saber cuál es la relación del tributo con el Estado y lo que me tiene que dar el Estado. Por supuesto. Todo dentro no de necesariamente un gran contexto, a uno, sino a la población en general. Porque si no estamos hablando de tasas. Pero el problema principal acá es este desconocimiento total y absoluto. Y el problema más grave, claramente, es la evasión. Hay que combatirla con todas las de la ley. Pero antes me parece que es indispensable cambiar la estructura tributaria. O sea, hacer un sistema tributario. Bueno, por supuesto, que hoy no hay. Hoy tenemos hacer un sistema tributario. Una serie de impuestos que no comparten los principios esenciales y que, como bien vos decís, no están estructurados bajo forma de sistema, sino que están superpuestos. Es una cosa que es kafkiana como está, ¿no? Pobre Kafka, siempre la liga. Siempre la liga, el pobre Kafka. Santiago, muchas gracias. Felicitalo también a Bullati por la edición. ¿Cómo no? Que el libro está editado por Bullati, y sí, creo que hiciste un aporte a la educación tributaria, ya no para el profesional solamente, sino puntualmente para el productor. Ojalá sirva. Creo que sí. Gracias. Volvemos al piso. Ahí estaba entonces, muy buena entrevista a cargo de Ricardo Ferraro. Pasó el doctor Santiago Sáenz Valiente en nuestro programa.
Ramón, vamos a seguir con lo que es el sector agropecuario porque con regímenes de información vamos a estar en el próximo programa con el doctor Osvaldo Balán. Así que me parece que vamos a seguir con esta temática que es muy, pero muy interesante. Les propongo la primera pausa del programa y después seguimos con más Fórum Jurídico Fiscal. Nuevo bloque en Fórum Jurídico Fiscal. Quiero agradecer como siempre a la gente de La Perla por la vestimenta habitual y el apoyo irrestricto al programa. Por tercer año consecutivo con nosotros La Perla, desde su esquina habitual en Avellaneda e Independencia. En un rato vamos a estar con el doctor Martín Carante y un bloque muy importante, pero ahora es el momento de este nuevo micro en Fórum Jurídico Fiscal. ¿Qué pasó en la semana? Y por ello estamos con Luciana Abate Daga. Hacia allí vamos. Gracias Ramón, gracias Beli. Hoy una jornada con mucha información, así que vamos a comenzar con esta primera noticia. La AFIP desarticuló una asociación ilícita que ha evadido más de 160 millones de pesos. En un informe de prensa, la AFIP detalló la desarticulación de una banda integrada por abogados y contadores que ofrecían certificados de retención declarados por otras empresas para ser computados contra las declaraciones juradas como pagos a cuenta impuestos. Estos certificados fraguados permitían a los compradores la evasión de ganancias e IVA por más de 60 millones de pesos. Asimismo, a través de una cooperativa de servicios, encubrían a 500 empleados no declarados, generando una evasión previsional de más de 100 millones de pesos. La operatoria se desactivó gracias a una investigación de la AFIP y luego de allanar 6 domicilios en Entre Ríos y Buenos Aires, donde se secuestraron mails y documentación que describen en forma detallada los servicios ofrecidos, los honorarios cobrados y detalles de los usuarios, es decir, los clientes que adquirieron este producto. Intervino el Juzgado Federal de la Ciudad de Paraná, que allanó 6 domicilios en Entre Ríos y Buenos Aires, donde pudo secuestrar valiosa documentación que permitirá determinar impuestos y aportes previsionales que venían siendo investigados en el marco de una empresa de transporte y una cooperativa de servicios que simulaba relaciones de dependencia bajo la figura de asociados de la cooperativa. Estas contrataciones no declaradas involucran un promedio de 500 empleados durante los últimos 5 años. Por la maniobra, los responsables podrían recibir entre 6 y 9 años de prisión por el delito de simulación dolosa de pago por la evasión de los 60 millones de pesos. Previsto en la Ley Penal Tributaria. Bueno, qué interesante. Realmente una noticia que con el contador Pena queríamos compartir. Hace mucho ruido, realmente, abogados y contadores. Y para mí, Ramón, puede seguir teniendo incidencia en el resto de las jurisdicciones. Es realmente una noticia muy, muy importante y por eso la queríamos comentar. Además, Luciana, tenés una resolución también muy interesante. Así es, estamos hablando de la resolución número 28/14 de la Subdirección General Técnico Legal Impositiva y tiene que ver con el cese laboral y qué pasa con la bonificación especial por cese laboral. La bonificación especial por jubilación pautada en convenio colectivo de trabajo homologado no resulta sujeta al impuesto a las ganancias y por lo tanto no procede la retención prevista en la resolución general número 2437. Clarito, entonces no hay retención para este concepto. Queda algo más, la verdad que muy bueno el bloque de hoy en qué pasó en la semana. Tenemos una información más todavía. Tenemos una información más y tiene que ver con una presentación que ha realizado el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Administrador General de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, en relación al calendario de vencimientos estipulados para presentar las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales por parte de las personas físicas y sucesiones indivisas a los fines de solicitar una fecha de vencimiento más adecuada que la de los últimos años. Así es, en definitiva, lo que se está pidiendo, al menos para el próximo periodo fiscal, es que los vencimientos para personas físicas y sucesiones indivisas, pertenezcan o no a sociedades, se produzcan en junio del año 2016. Y para el caso de aquellas personas que no pertenezcan a sociedades,
tendremos un anticipo adicional en el mes de abril y para aquellas personas que sí pertenezcan a sociedades habría un anticipo adicional en el mes de mayo. Esto está por verse, pero me parece, Ramón, que es una muy buena medida y también para que el fisco no pierda financieramente se prevé este pedido teniendo en cuenta anticipos adicionales. Bueno, Luciana, mucho trabajo realmente hoy. Me parece que fue un muy buen bloque de qué pasó en la semana, ¿no? Así es, mucha información para este día. Pausa y seguimos con más Fórum Jurídico Fiscal. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal. Tenemos que agradecer como siempre al Consejo Profesional de Ciencias Económicas. La próxima semana seguramente tendremos el micro del Consejo y todas las novedades. En este primer mes que hemos realizado el programa, el Consejo nos vuelve a acompañar en este ciclo 2015. Tenemos que viajar rápidamente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez más nos vamos a encontrar con el doctor Martín Caranta, esta vez para hablar del impuesto a los ingresos brutos y su relación con la Constitución Nacional. Lo vemos, el doctor Martín Caranta en Fórum Jurídico Fiscal. En esta oportunidad me parece importante reflexionar sobre un fallo de la Corte en el caso Harriet y Donnelly del 24 de febrero de este año 2015, donde analiza el impuesto sobre los ingresos brutos pero a partir de la Constitución Nacional. Como es sabido, en su momento estuvo el Pacto Fiscal del 12 de agosto del año 93 para el crecimiento, el empleo y la producción. Las provincias se habían comprometido a eximir a la actividad primaria, pero paulatinamente las provincias fueron descomprometiéndose y abandonando esos compromisos asumidos. El caso de esta firma, Harriet y Donnelly, es bastante habitual, donde una empresa desarrollaba una actividad, en este caso actividad primaria orientada a agricultura, en varias jurisdicciones, dentro de las cuales estaba la provincia del Chaco. La empresa en el año 2013 abandona, mejor dicho, la provincia en el año 2013 abandona el pacto fiscal, comienza a gravar esta actividad primaria con el 3% cuando la empresa no tenía sede central en la provincia del Chaco y con el 1% cuando la sede central estaba en la provincia del Chaco. Entonces Harriet y Donnelly analiza la situación y entiende que hay un agravio constitucional. ¿Por qué? Porque ese proceder del fisco provincial sometido a la Constitución, cuyo artículo 75, inciso 3, establece una cláusula comercial donde corresponde exclusivamente al Congreso referirse y reglar el comercio interjurisdiccional. Bueno, si es más caro ejercer la agricultura en una provincia que en otra cuando se venden esos bienes, evidentemente el comercio está siendo vulnerado o podría haberse vulnerado. A su vez, esta firma entendió que habría un agravio en lo que respecta al principio de igualdad, porque el tratamiento fiscal de un sujeto que tiene sede central en Chaco y con respecto a otro que tiene sede central en otra provincia, no sería el mismo. En el primer caso se aplicaba el 1% y en el otro el 3%. ¿Qué hace la firma? En base a este entendimiento de la situación, recurre ante la justicia solicitando la inconstitucionalidad de esta ley que en el 10 de enero del 2013 modifica la situación frente al impuesto sobre los ingresos brutos y a su vez lo que solicita es una medida cautelar de no innovar para que se le aplique la alícuota del 1%. Acá hay dos temas para destacar. El primero es el planteo. El planteo es netamente constitucional, no se plantea como cuestión el pacto fiscal. Esto hizo que la Corte abra la competencia originaria sobre la materia, porque si no fuera un agravio netamente constitucional, primero tiene que expedirse el máximo tribunal de la jurisdicción en la cual está sentado el planteo. La Corte entonces, entendiendo la situación como de competencia originaria, abre la competencia en la materia. Y el otro tema es que la Corte entiende que hay verosimilitud en el derecho de lo que plantea la firma, entonces autoriza la medida cautelar. ¿Por qué? Porque entiende que podría haber un exceso del gobierno de la provincia del Chaco en la materia tributaria que tocaría parte constitucional vinculada con el comercio. Entonces autoriza la medida de tributar al 1%, solicita que el fisco no le ejecute la deuda, ni le cobre multa ni intereses por esto, y entiende que en todo caso, si se resuelve en forma contraria el fondo del asunto, habría simplemente una demora en el cobro por parte de la provincia del Chaco.
No es el primer caso que hay, no es el único. Me parece que también es interesante tener presente que la Corte se expidió en el fondo sobre un tema vinculado con impuesto de sellos y cláusula comercial en el caso de Bolsa de Cereales de Buenos Aires, contra Provincia de Buenos Aires, fallo del 16 de diciembre del 2014. El fondo quedó entonces resuelto, considerando en ese caso que había un agravio constitucional, que tenía razón la firma en su planteo, y la situación de fondo en Bolsa de Cereales deja abierta una esperanza para la situación de fondo en Harriet y Donnelley. De momento lo que tenemos entonces es que esta situación que se plantea y que recibe la Corte contra la provincia del Chaco no es exclusiva de la provincia del Chaco y da pie para que más de uno plantee la situación contra otras jurisdicciones que se van del pacto fiscal y también estarían en contradicción con la cláusula comercial de la Constitución y con el principio de igualdad. Ahí pasaba entonces el doctor Martín Caranta. Muy interesante este último bloque y tercera vez en este primer mes, contador Pena, del doctor Caranta, así que el agradecimiento para él, también para Ricardo Ferraro y su gran trabajo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se está terminando el programa. Quiero agradecer a mi gran amigo Oscar Zambolín de Construir Sociedad Anónima. También debo agradecer a la Casa del PVC y su apoyo año a año al programa. Nos estamos yendo con el tema musical habitual y con la frase del programa, imperdible la frase, y hoy nos vamos a ir con folclore. Me parece que es una muy buena elección. Nos vamos con folclore, los esperamos la próxima semana para una nueva edición. Así se termina Fórum Jurídico Fiscal.